agua dulce también que se va a se va a utilizar. utilizar. Usted con el nombre de ahí cómo está. Sí, está bien. Bien. La idea era traer un panel diverso, establecer un conversatorio, un diálogo integrado por diversos actores, tanto de la sociedad civil como de la academia, que nos están acompañando hoy, y hacer crecer el marco, como decía plantear el compañero, en el marco de los 20 años de la reforma de la Comisión por el Agua de Uruguay. Y por eso queremos comenzar con Carlos Santos, que nos acompaña, quien ha sido parte de todo este proceso de 20 años, es un investigador uruguayo de la UNELAR, y también parte de la Comisión Nacional de la Regularidad. Después, si la idea es seguir intercalando entre los actores de la academia y los integrantes de la sociedad civil. Bueno, después de Carlos, la idea es articular uno desde las tecnologías, articular la participación desde la distancia, la presencia. Después de Carlos nos va a acompañar Fernanda Muniz, que es de San Largo, y también está investigando sobre el hidrógeno verde, que me decía con la ruta del hidrógeno igual, vinculado también con Alemania. Y bueno, después seguimos con Irene Balado, que está virtual, que es geóloga y cartógrafa, nos está contando sobre el ciclo biosocial del agua, contando sobre el agua, y también cómo se vamos a usar el agua para la producción del hidrógeno verde. Después de Fernando nos acompaña el caso del Gabriel ahí, que tenía que irse a las 20, que es el compañero de la Chile Carlos Mies, que es integrante del clan CF de Tambores, también integrante de la Asociación de Tambores, que ha estado participando en el proceso de la planta de Morenburg. Después tenemos desde Brasil a María Gutiérrez, de Val, que es integrante de la Asamblea Boliviana, y también integrante del grupo Guanabita, que es un grupo agroecológico, agroecológica. También nos van a acompañar María Agustina, que son de Pachacuti, también están en la zona del impacto de la planta de la salud, y también son productores agrícolas. Y bueno, para el cierre tenemos a Daniel Pena, Fernando Sousa también, Fernanda y Daniel, que están presencial. ¿Parece? La presentación, Carlos, ¿quién la tiene? Sí. Carlos, ¿puedes compartir pantalla? Bien, puedo intentarlo. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, ustedes me dicen si se ve ahí, yo pierdo visibilidad, quedo un poco a ciegas acá al compartir la pantalla. ¿Se está viendo? Sí, se está viendo. Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación y saludo a compañeros y compañeras de la Asamblea. Como se ha hecho un poco tarde, voy a hacer como un repaso muy rápido de algunos resultados que venimos desarrollando con el equipo del Grupo de Ambiente de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UDELAR, que hemos desarrollado en el último año en la región de influencia de lo que
sería el proyecto de una planta de hidrógeno verde que se pretende instalar en Tambores, en el departamento de Tacuarembó. Pero antes queríamos hacer alguna referencia a esto que mencionaban los compañeros, tanto Marcos como Bettina, de la relevancia que tiene estar realizando esta actividad hoy, ahí, en Melo, donde me gustaría estar presencialmente, pero lamentablemente no he podido por motivos de trabajo, ya que se están cumpliendo en este momento 20 años de la reforma constitucional del agua, ¿sí? Que es una iniciativa de modificación de la Constitución que se llevó adelante por iniciativa popular, a partir de un proceso de recolección de firmas impulsado por una diversidad de actores sociales nucleados en la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, pero donde estuvo el sindicato, la Federación de Funcionarios de OCE, organizaciones de corte ambientalista, como Redes Amigos de la Tierra y otro tipo de organizaciones sociales, territoriales y políticas. Esa recolección de firmas condujo a la inclusión en el artículo 47 de la Constitución de la República del derecho humano al agua, pero de una manera que hace que su gestión deba desarrollarse con principios de sustentabilidad, o sea, incorporando la dimensión ambiental y la social junto con la dimensión económica y no de manera aislada, y donde los elementos de social, dice la Constitución, deben primar sobre los demás. ¿Sí? O sea, el abastecimiento de agua a poblaciones humanas, el agua como un recurso esencial para la vida, tiene que ser una consideración que esté por encima de los demás usos del agua, y además se establecen criterios para esa gestión, y uno de los criterios que se establece es el de la participación social. Esta Constitución que está cumpliendo 20 años, esta reforma de la Constitución que está cumpliendo 20 años, además ha sido reglamentada por una ley, que es la Ley Nacional de Aguas, que fue aprobada en nuestro Parlamento en el año 2009, y que incluye una serie de disposiciones, entre ellas algunas que también queríamos enfatizar, que son las relativas a la participación. Dice en sus artículos 18 y 19 de esta ley, ley 18.610, que la participación en la gestión del agua tiene que desarrollarse de una manera efectiva y real, ¿sí? O sea, objetiva la manera en que debe desarrollarse la participación. Eso ha dado lugar a la creación de las comisiones de cuenca, de comités regionales de recursos hídricos en diferentes puntos del país, que vienen funcionando con luces y sombras, digamos, ¿no? Que no hay un entusiasmo desde el Estado por promover la participación, pero son ámbitos en los cuales por lo menos se puede obtener algún tipo de información sobre los elementos que están sucediendo en relación a los usos y la afectación del agua en los diferentes territorios. Traemos esto como marco porque es una de las principales preocupaciones que tenemos en relación a los emprendimientos que pretenden producir hidrógeno verde en el país, es que como el principal insumo es el agua, y es el agua que le pertenece a toda la sociedad uruguaya presente y futura, ¿no? Porque es un elemento que es vital para la vida de las generaciones futuras también, y ahí entra la idea de la sustentabilidad. Es importante que estos elementos que están en nuestra ley y en nuestra Constitución se garanticen a la hora de llevar adelante estos emprendimientos. En este año de trabajo que nosotros venimos desarrollando en la zona de Tambores, en relación a esta iniciativa que es el llamado Proyecto Tambor, nosotros hemos identificado que esto no ha sucedido, que no ha habido una participación real y efectiva de los habitantes de la zona de influencia de este emprendimiento sobre las diferentes características que tiene este emplazamiento. Esta es una línea de tiempo que muestra ahí diferentes eventos que tienen que ver con la manera en que los vecinos y las vecinas se enteraron del aterrizaje de esta planta en la zona y de las maneras, digamos, en que ellos han recurrido a diferentes niveles de acceso a la justicia, incluyendo un recurso ante la propia Suprema Corte de Justicia, y la demanda que nos trasladaron a nosotros como integrantes de la universidad para tratar de ayudarles a comprender la complejidad de estos elementos.
ahí hemos desarrollado una serie de actividades de trabajo con las organizaciones, algunas con mayor cantidad de personas y otras de trabajo más específico en talleres, y donde uno de los elementos, digamos, que nos ha permitido trabajar ha sido el área de influencia del proyecto, ¿no? Que es esta que aparece aquí en el mapa, donde está la localidad de Tambores, aquí en el centro, en este padrón más amplio de todos los padrones de la zona de influencia, es donde estaría precisamente el emplazamiento industrial, que es la planta de producción de hidrógeno verde, que en realidad lo que va a producir es un derivado del hidrógeno verde, que es el metanol. Pero toda el área de influencia es una zona en la cual se van a instalar otros componentes del proceso de producción de hidrógeno verde, como son los parques eólicos, ¿no? Los aerogeneradores y los parques fotovoltaicos, ¿sí? Donde van a estar los aportes energéticos para la producción de hidrógeno a partir de la fractura de la molécula de agua, ¿no? Nosotros lo que hicimos en este lugar, luego de un proceso de trabajo con la comunidad, con diferentes actores de la comunidad, fue realizar una encuesta para tratar de tener la percepción de la población de la zona de influencia, que incluye Tambores y las otras localidades que aparecían mencionadas ahí, Piedrasola, Rincón de la Aldea, Valle Edén y las zonas rurales de influencia, para tratar de entender qué otros elementos estaban en juego en la percepción de la gente sobre este tipo de emprendimientos, tratando de trascender al núcleo de personas que se había acercado inicialmente y que era más activa en la manifestación de sus opiniones y sus intereses. Entonces, rápidamente voy a repasar algunos de los resultados que me parecen más relevantes de este trabajo que, insisto, realizamos este año en la zona de influencia de Tambores, en el departamento de Tacuarembó. Lo primero tiene que ver con la autoidentificación de la población. Y acá hay un dato que es muy relevante, y es que casi el 30% de la población del área de influencia se autoidentifica como población indígena, con ascendencia indígena. Y esto es muy distintivo con los promedios nacionales y aún con los niveles que estaban documentados para el departamento de Tacuarembó, ¿no? O sea, ahí hay un elemento súper interesante. Sucede lo mismo con la población afro, ¿no? Entonces son grupos poblacionales que en realidad que son minorías, que históricamente han sufrido procesos de discriminación y subalternización, pero que además tienen regímenes jurídicos que a nivel internacional les prestan especial atención, como la Convención 169 de la Organización Internacional de Trabajo, y que podrían pensar en un tipo particular de amparo con respecto a iniciativas como esta, que pueden tener efectos sobre el cumplimiento de algunos de los derechos humanos. Después, otro de los niveles que estuvimos trabajando en la encuesta, que aparecen como resultado, tiene que ver con la participación, con esto precisamente que hablábamos al principio en relación a la reforma de la Constitución. Y algo que es muy importante, y es que prácticamente el 60% de la población sostiene que tiene el derecho de participar en la planificación y en la toma de decisión sobre proyectos de su territorio, ¿sí? O sea, hay más de la mitad de la gente nos planteaba cuando le preguntábamos que entiende que tiene la posibilidad de participar en la toma de decisión de este tipo de emprendimientos. Sin embargo, la gran mayoría, el 77,3%, no ha participado en ninguna instancia, ¿sí? Si bien reconocen ese derecho y reconocen algunas instancias, no ha participado. Y acá una de las grandes preguntas que ha surgido y que hemos conversado con otros colegas es: ¿qué puede estar detrás de esta brecha entre el conocimiento del derecho a participar y la no participación efectiva, ¿no? Algunas de las instancias que la gente reconocía como procesos que se han desplegado en su territorio, en los cuales se han abierto procesos de participación, tienen que ver con convocatorias del Ministerio de Ambiente en relación a la sequía, o del Ministerio de Industria en la búsqueda de petróleo en el territorio, en las iniciativas vinculadas con el fracking.
hay casi un 10% de la población que reconoce que ha habido convocatorias para la participación en presupuestos participativos de orden municipal, y hay un 5%, un 4,7% de la población que identifica la participación en actividades comunitarias como merenderos, reuniones vecinales o actividades de grupos o comisiones de fomento, ¿no? Y sobre los proyectos de la zona, un tercio de la población identifica la planta de hidrógeno verde que se está proponiendo desde el último año como uno de los proyectos que recientemente se han discutido, pero también otros como el tendido eléctrico, la instalación de la policlínica o emprendimientos forestales o de búsqueda de petróleo, como otro tipo de inversiones que se han discutido recientemente en la región. Un 20% de la gente que consultamos conoce algo, ha escuchado algo del proyecto de la planta de hidrógeno verde de Tambores, pero la mayoría conoce o nada directamente o muy poco. Y la manera en que ha obtenido esa información, la gente que conoce, ¿sí?, es a través de la radio, ¿no?, a través del contacto con vecinos, amigos o familiares, de charlas, reuniones, redes sociales, televisión o centros educativos, donde el liceo ha jugado un papel importantísimo. O sea, vean que aquí no aparece el Estado, los organismos que tienen que llevar adelante los procesos de habilitación o de discusión de este tipo de emprendimientos como un aporte relevante a la información que existe en el territorio sobre el emprendimiento. En lo que tiene que ver en concreto con la planta de hidrógeno verde, la mayor parte de la población desconoce lo que implica el funcionamiento de una planta de producción de hidrógeno verde, y hay una amplia mayoría de la población, casi un 80%, que tiene interés en saber más sobre el proyecto en sí, sobre el funcionamiento de la planta. Y después tratamos de ver cuáles eran los intereses de la gente en relación a estos elementos sobre los cuales les gustaría tener más información. Y estos datos creo que son muy relevantes para la discusión que ustedes van a dar ahora. El 88,1% de la gente está interesada en saber si el trabajo que se va a generar con la planta sería para la población local o para población extranjera o población externa a la localidad. Y si el trabajo que se genere podría servir o no para que los jóvenes permanezcan en la localidad y no emigren, y no se vayan fuera en búsqueda de otras oportunidades laborales. Pero también hay una proporción muy importante de la población local, de más del 80%, que quiere saber cuánta agua se va a utilizar en el emprendimiento, de dónde se va a sacar el agua que se va a utilizar y qué impacto tendría en la disponibilidad para otros usos, ¿sí? Todas estas preocupaciones coinciden ahí en el orden del 80%. También les interesaría saber qué beneficios va a traer a la comunidad, qué consecuencias sociales tendría el proyecto y qué impactos podría tener en la calidad del agua, en la contaminación del ambiente, saber de dónde se abastecerán de agua los pobladores si la que se va a utilizar es la misma fuente que se utiliza actualmente para el consumo humano, y también sobre los posibles riesgos o accidentes que se podrían generar con la producción de este energético. Y bueno, por último, también tratamos de abordar la percepción de la población con respecto a la planta de hidrógeno verde. Y ahí lo que les preguntamos era cuáles eran las personas que estaban a favor, en contra, cuáles todavía no tenían una opinión formada y cuáles directamente no nos querían responder, ¿no? Y bueno, encontramos que hay un 24,5% de la gente que está a favor, hay un 15% que está en contra, hay un 43% de la población del área de influencia que no tiene una posición formada y hubo un 15% que prefirió no responder. Vemos que hay una diferencia en lo que tiene que ver con el género. El 54% de las mujeres no tiene posición tomada, mientras que el 32% de los varones no tiene una posición tomada, ¿no? O sea, hay una proporción mayor en las mujeres con respecto a los varones que no tienen una posición tomada. Y con respecto a quienes están a favor de la planta, ¿no? Es mayor la proporción de los varones que en las mujeres, ¿no? El 35% de los varones están a favor de la planta, el 12,9% de las mujeres son quienes están a favor. Entonces acá también hay otros elementos, ¿no? Otra de las brechas, en este caso tiene que ver con el género, que
también debe ser explorada a futuro para saber qué puede haber detrás de estos posicionamientos, ¿no? Acá le preguntamos también a la gente qué necesidad de la población actual piensa que el tema de la podría contribuir, podría ayudar. La mayoría piensa que va a contribuir a mejorar problemas de trabajo que existen en el lugar, que son indiscutibles, ¿no? Como la mayoría de las pequeñas localidades de nuestro país, y que el proyecto podría contribuir a mejorar las rutas y la minería. Mientras que, con respecto a los efectos, el 63,4% piensa que va a generar de trabajo, el 66,4% piensa que va a producir energía para exportar, el 52,3% piensa que se va a producir combustible menos contaminante y el 49,5% piensa que va a generar modificaciones en el paisaje. Y para terminar, quería compartirles también las afirmaciones que nosotros encontramos que reúnen un amplio consenso en la comunidad. ¿Sí? Cuando le preguntamos por la posición con respecto a algunas afirmaciones, la gente coincidía fuertemente en la afirmación de que el agua es un bien común que se debe conservar, que el agua debería priorizarse para la producción de alimentos sobre otros usos, que debería utilizarse agua no apta para el consumo humano, para la producción de hidrógeno verde, y que la empresa debería pagar por el agua que consumo. Estas son algunas afirmaciones que nosotros constatamos que tienen un fuerte consenso en la población y coincide con lo que yo les mencionaba al principio, con esa aprobación que hubo en el año 2004 del plebiscito de la reforma constitucional del agua, que en todo el país tuvo niveles de aprobación que estuvieron por encima del 60%, ¿no? Recuerden que hubo un 64,5% de la ciudadanía que en aquel momento se manifestó a favor de la inclusión del agua como derecho humano en la Constitución. Dejo de compartir por aquí y les dejo para que sigan la conversación. En todo caso, puedo seguir la charla por YouTube por si surge algún tipo de pregunta o intercambio más adelante. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Le estoy diciendo mientras Irene, vemos a Irene que empieza a compartir pantalla. Muchas gracias, Carlos. Y que todos... No. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Vamos pidiendo a Irene que vaya compartiendo pantalla y le queremos decir a todos los presentes que al cierre vamos a abrir a preguntas, si quieren ir anotando alguna pregunta. Bien, y ahora seguimos con Irene Balado. Vamos a ir avisando, Irene. Hola, Irene, ¿nos escuchás ahí? Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Perdón. Ahí, ¿estamos? ¿Se ve la pantalla? Sí. Hola, sí, dale, gracias. Bueno, la idea un poco es presentarles algunos ítems con respecto al agua para tener como en cuenta, desarrollar ideas. Bueno, arranco. El ciclo hidrosocial del agua, desde en general en la escuela, en el liceo, nos han enseñado lo que es el ciclo hidrológico del agua. Hoy en día hay un marco conceptual que se está transformando, que tiene que ver con la conceptualización de que el ciclo hidrológico tiene una componente extra y está asociado a los cambios que ejercemos las personas dentro de ese ciclo, que es un efecto antropogénico, y a partir de esa transformación, digamos, esa conceptualización de que el ciclo sufre una transformación por la acción de las personas, se empezó a hablar del ciclo hidrosocial del agua. Entonces, solo a modo de repaso, el ciclo del agua parte de lo que sería, bueno, es un ciclo, o sea, puede iniciar en la descripción en cualquier parte de su proceso, pero la evaporación de lo que son los cuerpos de agua y de los mares y los océanos forma lo que serían las nubes, que por condensación surgen las precipitaciones, que pueden ser en forma de lluvia, nieve, hielo, que pueden sufrir sublimación y volver como a la etapa gaseosa, o por escorrentía, fluir a nivel de lo que son los cursos de agua, nutrir, digamos, lo que es los flujos superficiales y subsuperficiales, y parte del agua infiltrarse a lo que es el sistema saturado de agua, donde llegaría a nivel freático, a la napa, y se alimentarían los acuíferos.
acuíferos que sufren, que experimentan un flujo subterráneo que por descarga, generalmente, o por intercambio se conectan con lagos o con los océanos o los mares o los ríos. Las personas, en realidad, hoy en día, dentro de nuestra acción de lo que son la energía, las diferentes acciones que hacemos sobre las etapas del ciclo, tenemos una acción una acción directa sobre lo que es el ciclo hidrológico. Bueno, ¿de qué volúmenes estamos hablando en términos de disponibilidad de agua? Cuando hablamos del agua que tenemos disponible, sobre todo en términos para consumo humano. Bueno, el 97% del agua es salada y se encuentra en los mares y océanos. El 2% restante, del restante, digamos, que es dulce, el 2% se encuentra en los casquetes polares en forma de hielo. Después el 0,5% se encuentra en el sistema subterráneo, pero por debajo de los 1000 metros. Y del restante, solamente a nivel superficial y de volumen instantáneo, lo que sean los acuíferos someros también, estamos hablando de que tenemos disponible un 0,02% del agua dulce. Y después tenemos un 0,01% que se encuentra disperso en lo que es el agua en el suelo y la atmósfera. ¿En qué consiste el hidrógeno verde? Consiste en un proceso que el hidrógeno en sí consiste en un proceso de ruptura de la molécula de agua, que es H2O, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, que por un proceso de hidrólisis, electrólisis, que es a partir de corriente eléctrica, digamos, de dipolos, se rompe la molécula y el oxígeno es liberado a la atmósfera en forma de átomo y el hidrógeno es almacenado. El hidrógeno es verde porque las energías a partir de las cuales se produce el proceso de electrólisis van a ser energías renovables. Sin embargo, existen hidrógenos de otros colores, asociados a que la fuente de energía puede ser petróleo, gas, energía nuclear, entonces se llama hidrógeno gris, negro, rosado, o sea, tiene diferentes colores asociados a cuál es el origen de la energía se usa para la electrólisis. De la electrólisis se almacena el hidrógeno. En los casos de los proyectos que hay circulando, digamos, y en proyecto en Uruguay, se está hablando de que no sería el hidrógeno como tal el que sería suministrado como combustible, sino que se haría metanol y otros derivados y fertilizantes derivados asociados a la producción de hidrógeno. Bien, pero ¿cuáles son las fuentes de agua? O sea, ¿de dónde se saca el agua para hacer esa electrólisis? Las fuentes de agua pueden ser fuentes superficiales o fuentes subterráneas. Las fuentes superficiales pueden ser cursos de agua dulce, así como también cursos de agua salada, mares o océanos.
Los proyectos que están vigentes, en un caso, han propuesto la idea de, como es el caso de Paysandú, de tomar agua de cursos superficiales, pero también está el caso de Tambores, donde la propuesta original planteaba la idea de extracción de agua a partir de agua de los acuíferos. El acuífero Arapey, que es el acuífero somero superior en la zona de Tambores, o el acuífero Guaraní, que es el acuífero que está confinado por debajo. Un ítem a resaltar nomás es que el agua subterránea no es un río subterráneo que viaja superficialmente, sino que existen principalmente 2 o 3 tipos de acuíferos. En primer caso, serían acuíferos detríticos, que son como el de esta imagen, en que el agua se mueve a través de los poros o los intersticios disponibles entre los clastos, entre los agregados minerales de la roca, ¿sí? En el caso del acuífero, ese sería el caso, por ejemplo, del acuífero Guaraní. Sin embargo, en el caso del acuífero Arapey, son basaltos que están fracturados y el agua migra solamente por los lugares de fractura de la roca, por los espacios donde está fracturada la roca. Y por la interconexión de esas fracturas es que el agua va migrando. Es decir, no hay como un río subterráneo a lo largo de todo el paquete rocoso, sino que solamente viaja por los lugares donde están esas fracturas disponibles para la migración del agua. Y el tercer caso, que en Uruguay tenemos incipientes y no están muy desarrollados, son los acuíferos kárticos, que son acuíferos que se forman por disolución en general de carbonatos o dolomías, de rocas carbonáticas. Bien, con respecto a si es renovable o no es renovable, qué es lo que pasa con el agua superficial y subterránea, como hablamos de un ciclo del agua en términos de lo que se llama la oferta del agua en el ciclo hidrosocial, es renovable, es un recurso que es renovable en sí. Sin embargo, desde lo que corresponde al ciclo hidrosocial, que tiene que ver con cómo utilizamos y intervenimos en ese ciclo hidrológico, desde el punto de vista de la demanda, cuánto podemos demandarle al sistema agua, es un recurso finito y puede ser no renovable. Entonces, sobre esos autores, y tiene que ver con una postura que va dentro de la comprensión de que es un ciclo hidrosocial. ¿Y qué sucede cuando se sobreexplota? Cuando se sobreexplota el sistema, en realidad, implica un concepto en donde se rompe el sistema hidrodinámico. Y como consecuencia, se extrae durante cierto tiempo más de lo que el sistema recarga. Eso genera una disminución de la reserva, tanto de agua superficial como subterránea, puede reducir la productividad de los pozos o de los cuerpos de agua, puede suceder que la sobreexplotación llegue a la salinización y por tanto a la contaminación de los cursos de agua o de los pozos de agua, sobre todo si los pozos son cercanos a la costa. La sobreexplotación puede hacer que las sales migren hacia arriba, contaminando el acuífero. Puede generar la sobreexplotación subsidencia, o sea, descenso de lo que es los paquetes rocosos por demasiada extracción de agua o secamiento del suelo. Bueno, cosas a conocer como datos sobre lo que son los volúmenes de agua que se plantean para este tipo de proyectos. Estos proyectos requieren de la necesidad de un estudio detallado en el área sobre el impacto y el efecto acumulado del uso del agua. Esto quiere decir que cuando hablamos de que es un proceso industrial que quiere una demanda de 700 litros hora de agua, es un proyecto que tiene una demanda de agua a nivel industrial, pero es en una localidad puntual y está asociado a que existen también en la zona otros usos que se le da al agua en esa zona. Entonces no se trata solamente de un volumen puntual que requiere una empresa para una extracción, sino que se requiere de un estudio del impacto acumulado. O sea, ¿cuánto es ese volumen extra, como para el caso de Tambores, que quiere extraer, más toda la extracción que ya hay en la zona
asociado a los pozos productivos, al consumo de agua, etc. Bien, se reclama un análisis del estudio del stock de agua disponible y el efecto acumulado. El stock de agua disponible sería el efecto de lo que sería la lluvia, la transpiración, o sea, cuánto en realidad hay real de agua en el sistema. Superficial, subterráneo y atmosférico. Requieren también conocer la variabilidad estacional de los volúmenes de agua para la estación. No es lo mismo en cualquier época del año. Nosotros tenemos una fluctuación de las lluvias, de las precipitaciones y las recargas que tienen que ver con una estacionalidad. Conocer los efectos de los eventos de sequía e inundación, que son fuentes de riesgos ambientales para la población y la fauna, la flora y el ambiente en su conjunto. Y por tanto, la vulnerabilidad que están sometidas a ciertas acciones frente a la gestión de este recurso. Y otro elemento a destacar sería el valor y los volúmenes que se extraen pertenecen realmente en su factor acumulado a las otras actividades a nivel renovable del recurso hídrico. O sea, si realmente cuando estamos hablando de esa extracción agregada en sistema acumulado con respecto a la cantidad de agua disponible, si realmente se está hablando de que hay una renovabilidad del recurso hídrico, o en realidad se está llevando una sobreexplotación o que una sobreexplotación durante el largo periodo de tiempo puede llevar a una recuperación muy lenta de los acuíferos o de los cursos superficiales. Bien, con respecto a lo que es también la situación de cambio climático y el agua subterránea, el cambio climático propone, digamos, una variabilidad, lo que implica un aumento en la generalización de las temperaturas, que pueden generar una variación de lo que es la evapotranspiración y el agua que se va a la atmósfera, digamos, por la transpiración del suelo y la adaptación y la necesidad, digamos. Una disminución mayor condición de precipitaciones, que eso depende de las diferentes zonas del mundo, si van a haber aumentos o disminuciones, y un aumento en el nivel del mar. Esas variaciones en las precipitaciones pueden variar el stock de agua disponible en las regiones, que nosotros ya vimos, por ejemplo, lo que es una variación del stock en unos 3 años en la región sur y lo que implica el déficit hídrico. Bien, estos cambios que propone el cambio climático, estos efectos, tienen una acción directa sobre lo que es el ciclo hidrosocial, generan modificaciones relevantes en el agua disponibles superficialmente y también en sistemas subterráneos. Que los sistemas subterráneos tienen un efecto directo en lo que es la recarga y las salidas. O sea, la recarga que sufren los sistemas subterráneos pueden llevar a una disminución en infiltración por efecto del cambio climático, un aumento de la evapotranspiración, por tanto, también por eso se infiltra menos, pues se puede infiltrar menos agua, llegar menos agua a los sistemas subterráneos, una disminución en la permeabilidad del suelo, y bueno, por tanto, una reducción en el almacenamiento de agua dulce para las generaciones futuras. Bien, y lo que implica las salidas del agua, o sea, las conexiones que tiene el acuífero, los acuíferos con los sistemas superficiales, por ejemplo, puede llevar a la disminución de la altura que tiene la freata y por tanto el secado de bañados o la disminución de los manantiales. Los secados de bañados tendrían un efecto importante en lo que tiene que ver con la biodiversidad y con ambientes ecológicos muy importantes, pero también la disminución de manantiales por reducción de la napa puede llevar, digamos, a lo que es la reducción de la cantidad de flujo de agua en eventos de sequía para cursos de agua, porque los manantiales de agua subterránea son una de las grandes fuentes de agua superficial que por escorrentía van acumulando. Entonces eso puede llevar a la disminución de la carga del caudal que tienen los cursos de agua superficiales. Y bueno, para terminar, algunos cuestionamientos, nada, solamente como ideas, digamos, para seguir pensando. Por ejemplo, si debemos utilizar las reservas de agua dulce, que son nuestros recursos estratégicos para la producción de una energía que no está pensada para Uruguay, para lo que somos nosotros. Si el bien común agua presenta volúmenes amplios, es verdad que el bien común agua presenta volúmenes amplios en algunas zonas del territorio, pero no todo el territorio uruguayo es igual. Entonces, ¿de qué manera se recurrirá a la preservación de la fuente de agua para los eventos de estrés hídrico? O sea, si los eventos de estrés hídrico que no son por igual, no van a ocurrir por igual, ¿cómo se va a gestionar eso? Si se extrae, se sobredemandan diferentes regiones por tener agua, porque con esa agua cumple un rol estratégico. ¿Cómo vamos a regular la extracción acumulada del agua en la zona para determinar la desarrollo común para generar futuros? Y bueno,
esa bibliografía consultada para hacer esta presentación. Queda ahí disponible, después la presentación ya la pasé, así que si la quieren compartir, te puedo ir. Y bueno, muchas gracias por la invitación y por la habilidad. Nada más. Gracias. Ahora seguimos con Fernando Muniz para presentar. Ya, la voy a compartir. Hasta ahí. Voy ahí. Bueno, primero agradecerle a la asamblea que me invitó a participar y a todos los que están presentes, presencial y de forma virtual. Espero que la una ayude a tomar atención. Es este análisis de la otra. Sí. Ya. Les voy contando rápidamente. Mi nombre es Fernanda Muniz, yo soy técnica en desarrollo regional sustentable y en la Universidad de Desarrollo me encuentro redactando la tesis final de grado donde trabajo sobre el tema del hidrógeno y además estoy trabajando en proyectos de investigación con un enfoque global y regional sobre la temática. En esta oportunidad lo que voy a presentar es un breve análisis de la ruta. Aunque se pueda compartir. A ver, ¿quiénes están viendo? Ahí está. Bueno, ese es el documento que se llama Hoja de Ruta del Hidrógeno Verde y de Gas en Uruguay. Pasamos a la siguiente. Es un documento técnico que presenta el Ministerio de Industria. Es elaborado en colaboración con otros ministerios e instituciones. Y básicamente lo que pretende es generar insumos, generar información al Estado para que pueda elaborar políticas públicas para trabajar por esta producción específicamente. Ahí está. La versión final de este documento se presenta en el año 2023, inicio del año 2023, pero venía previamente de hacer consultas del año 2021. Ahí es una frase que aparece en las primeras hojas del documento y que me llamó mucho la atención porque dice que fue un proceso de consulta realizado por el sector privado, la sociedad civil y la academia. Ustedes pueden recordar que lo que presentó Carlos Santos justamente lo que dice es que la sociedad civil y la academia demandan mayor participación en la elaboración de este documento. Eso lo tengo que ver en la segunda página de la hoja de ruta. Pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son los principales puntos que vamos a encontrar en este documento? Un documento corto, fácil de comprender y de acceso libre. Lo principal hace foco en lo que son las ventajas competitivas en el país, principalmente en relación a los países de la región, para poder incursionar en el tema del hidrógeno. Y para esto hace énfasis en lo que es la estabilidad institucional y política que tiene el país, que le permite las inversiones extranjeras, confiar y invertir en el país, usando también el largo plazo. Otro punto importante es que contamos con una matriz eléctrica con más del 90% de energías renovables. Y esto es fundamental, y la siguiente diapositiva, no la paso bien, para entender por qué esto es fundamental para pensar en el hidrógeno. Otro punto importante es que el país cuenta con una red eléctrica robusta y diversificada, que se llega a todo el territorio nacional, permitiendo también, dándole seguridad a las empresas. ¿Por qué lo digo? Porque hablamos de UTE, que también da seguridad de que esa red eléctrica va a responder ante las demandas que hagan estas empresas. ¿Por qué esto es fundamental? Porque si bien estas empresas van a producir su propia energía para poder producir el hidrógeno, van a generar, energía para producir el hidrógeno, en caso de que no sea esta energía suficiente para esa producción, lo que hace es automáticamente acceder a la red eléctrica de UTE. Lo que hace se compromete a cubrir esa falta de energía que estas empresas tengan para poder generar el hidrógeno. Por otro lado, otras empresas que están en el mercado de la electricidad hoy en día en Uruguay utilizan la red eléctrica para poder transmitir la energía eléctrica. Entonces, es fundamental para estas empresas poder contar con esa red que les dé todas estas garantías. Otro punto es la disponibilidad de agua dulce para su producción, como explicaba bien, es esencial para la producción de hidrógeno verde. ¿Se puede utilizar agua salada? Sí, pero eso requiere un costo que termina siendo excesivo para estas empresas, porque ellos tienen que primero desalinizar el agua para después poder utilizarla. Entonces, ¿qué es lo que le brinda Uruguay? Le brinda la posibilidad de acceder al agua dulce por un costo bastante bajo, porque hoy en día Uruguay no pone ningún canon por el uso de agua. Por un lado, que contamos con salida al mar, que tenemos una infraestructura portuaria, etc. ¿Pasamos? ¿Por qué es importante, yo les decía, de la matriz eléctrica con más del 90% descarbonizada? Esto es parte de un proceso que viene haciendo Uruguay en las últimas décadas y que se llama transiciones. Entonces, la primera transición de Uruguay para diversificar y para descarbonizar la matriz eléctrica es a partir de recursos hídricos.
A eso se llama la primera transición energética. La segunda está con instalación de plantas de celulosa, donde se obtiene energía a través de biomasa. Y la última transición energética que tenemos es a través de los molinos eólicos y los paneles fotovoltaicos. Así que estas tres transiciones permitían que tengamos la matriz eléctrica descarbonizada en un más del 90%. Entonces, ¿qué es lo que permite el hidrógeno verde en esta instancia? Bueno, permite completar esa transición y ya sí pensar en una matriz energética descarbonizada. Bueno, el hidrógeno verde permite pensar en esto a futuro, porque lo que ahora ha logrado es descarbonizar lo que es la matriz de transporte pesado, que son los ómnibus y los camiones de carga, que representan un 4% de la total del país, pero son los principales emisores de gases de efecto invernadero, con un 36% de emisiones. Son difíciles de verificar, entonces es una oportunidad, el hidrógeno representa una oportunidad de poder diversificar esa matriz y también para diversificar lo que es la matriz productiva del país. Sí. Creo que se me apagó algo, después lo comento. Otro punto fundamental que encontramos nos explica los principales derivados que va a producir Uruguay, los proyectos que se instalan en Uruguay, el hidrógeno verde, que sería metanol y amoníaco principalmente. Y después lo que hace es una perspectiva a futuro que llega hasta 2040. ¿Qué quiere decir? Bueno, proyecta a futuro cómo va a ser implementado todo este proceso del hidrógeno verde. Para eso divide en tres grandes fases. Una que va desde el 2022, que es cuando comienza todo este periodo de consultas, hasta el 2025, que lo que pretende es pensar en todo lo que es la regulación de la producción, captar proyectos para que se instalen en Uruguay y pensar en proyectos chicos para exportación, proyectos piloto que se llaman para pensar en la exportación. En una segunda etapa, que va del 2016 al 2030, lo que hace es pensar en una expansión más a nivel nacional y ya empezar a aumentar todos los proyectos a mayor escala para exportar. Y bueno, a partir del 2030 en adelante, como potenciar todo esto que les venía comentando, y la visión que presenta al 2040 es, para el año 2030, una facturación anual estimada en 160 millones de dólares por año por esta producción, y para el 2040 de 1.900 millones de dólares anuales. También en este periodo generar más de 30.000 puestos de trabajo de calidad. Estos son los puntos más relevantes. A otras cosas también. Y ahora, esa es la otra, por favor. Bien, si nos dejamos un poco de lo que es la hoja de ruta en sí, a nivel internacional, ¿cuáles son las principales incertidumbres que existen alrededor de este tema? Bueno, ¿cómo se va a comportar el mercado internacional? Entonces llama mucho la atención ya tener un tan claro cuando el mercado internacional sabe de cómo se va a comportar. Otro punto importantísimo lo que tiene que ver con la certificación. Ahora no sabemos si la certificación va a ser impuesta desde afuera, si Uruguay va a poner líneas, si se va a juntar con otros países de la región y en un bloque de propuestas. Todavía eso no está claro, no lo explica la hoja de ruta. ¿Y por qué es fundamental esto? Porque los proyectos que se han presentado para instalarse, para producir en Uruguay, el principal comprador de esta producción sería Europa. Y Europa hasta ahora no reconoce los productos que necesiten de la energía derivada de la biomasa. No lo reconoce como sustentable y como válido. Entonces acá viene la gran pregunta. Si Europa es el principal interesado en comprar la producción de hidrógeno que salga desde Uruguay, no reconoce a la biomasa como sustentable, ¿cómo va a ser posible de que acepte la producción que llegue desde Uruguay? Estas son como las grandes incógnitas que tenemos. Y bueno, esto es fundamental porque, como les decía, estas empresas, si no logran producir su propia energía o abastecerse en su totalidad, van a recurrir a la red eléctrica de UTE, que en esa matriz eléctrica entra la biomasa. Y otro punto fundamental que también es una gran incertidumbre a nivel mundial es cómo va a ser el traslado de estos derivados. El hidrógeno, en un principio, probablemente no se exporte porque es un material sumamente inflamable y muy complejo de transportar. Por eso se habla en un principio de producción de derivados del hidrógeno. Y el traslado de esta producción puede ser sostenible hasta que llegue al puerto. A partir de ahí va a ser transportado por barcos que continúan utilizando combustibles fósiles. Entonces yo me pregunto, todos nos preguntamos si esa producción continúa siendo verde, sustentable, cuando llega a destino. Pero ¿qué es lo que nos explica la hoja de ruta? De todo esto que no explica. ¿De qué manera va a generar estos puestos de trabajo? Y si estos trabajos van a lograr ser sostenibles en el tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque está pensado que representa también una demanda de aproximadamente unos 2.000 operarios para la producción de la planta. Las plantas de hidrógeno, por más que sean verdes, son plantas químicas. Quiere decir que los operarios van a tener que ser calificados, preparados previamente para poder trabajar en esa construcción. Lo que tampoco queda claro es si ellos van a trabajar durante todo el periodo de construcción de la planta o si van a hacer en diferentes etapas. Y una vez culminada la planta, por ejemplo, esos operarios ya no trabajarían más en eso. De todas maneras, esta producción va a demandar mano de obra. Ingenieros, técnicos, operarios. Lo que no queda claro es de qué manera va a capacitar, porque hasta ahora no hay capacitaciones específicas
para lo que es la manipulación de estos productos, como les decía. En fin, no termina de explicar cuál va a ser el proceso, si va a trabajar en conexión con los países de la región en esto, porque una de las ventajas que tiene es que no tiene, por ejemplo, desarrollo industrial donde permita previamente hacer pruebas para trabajar el hidrógeno y también la producción de combustible, como es el caso de Argentina y Brasil, por ejemplo. Otro punto fundamental, y lo explicaban los compañeros anteriormente, es la problemática del agua. Esta producción demanda agua dulce, entonces no explica de qué manera va a regular el uso de esta agua a lo largo del tiempo, siendo que cuando la hoja de ruta se redacta, ese periodo de consulta coincide que los proyectos que tienen pensado para hacer un país también hacen la presentación de su propuesta, y ahí dice exactamente cuándo requieren de agua, de espacio, en fin, para su producción. Sin embargo, la hoja no contempla estos puntos. Para que ustedes tengan una idea, el proyecto Tambor, al que hacía referencia a Carlos Santos al principio, va a utilizar, estima que va a necesitar entre 500 y 700 metros cúbicos de agua. Si ustedes entran a la página de la UCEA, les dice que, para tener una mejor noción de todo esto, el consumo de agua de una familia tipo de entre 3 y 4 personas consumen entre 80 y 150 litros por día por persona. Así que esto es un tema que no es menor y que no queda claro, tampoco se habla de que pueden llegar a utilizar agua subterránea en este documento. Otro punto es que no desarrolla o no contempla la posibilidad de que existan conflictos territoriales y ambientales, por lo tanto no plantea estrategias para enfrentar la problemática, que sin que se hayan instalado, los proyectos ya surgieron, como es el caso de la localidad de Tambores, con el proyecto Tambor. Bueno, no habla sobre acuerdos regionales, específicamente sobre el tema de las capacitaciones que les mencionaba, y no explica tampoco cómo se habría dado la participación social civil, de la sociedad civil, y de la academia, que era lo que hacía referencia al principio de la presentación. Así que bueno, en términos generales, ¿cuál es el perfil dominante de esta hoja de ruta? Hasta ahora, lo que entendemos es que pretende capturar inversiones internacionales, localizar elementos que sean capaces de producir estos ligados, metanol y amoníaco, y exportar estos derivados. No nos deja claro de qué manera estaría desarrollando capacidades productivas nacionales para esta producción. Y bueno, hasta ahí, traté de hacer un dinámico porque ya cualquier consulta después al cierre pueden hacer las preguntas. Muchas gracias. Seguimos con Fernanda Sousa. Buenas, ¿qué tal? Fernanda es integrante de la Asamblea de Bolivia, es socióloga y trabaja más en ambiente y política internacional. Y es un trabajo con la crisis hídrica en Chile, ¿no? Hice un trabajo con la crisis hídrica en Chile y ahora, soy directora de carrera de la Universidad Católica y soy investigadora de la Universidad de la República, de la Facultad de Psicología. Y en ese marco, en realidad, me preguntaba un poco, a partir de esta invitación, si me correspondía hablar como sociedad civil, remilí, y mi experiencia tratando de participar en ámbitos generados por el Estado o como una especie de académica. Y decidí que no me voy a hacer cargo de ninguna de las dos cosas, así que voy a ir mezclando y vamos viendo qué sale. Mi idea era hablar un poco hoy de la geopolítica del hidrógeno, pensando un poco en la energía como... un poco en... ¿Cuál es? ¿Hola? ¿Ahí? Pensando un poco, retomando esta frase que dijo alguien algún día, seguro, porque estoy segura que no se me ocurrió a mí, pero hoy se me venía a la mente, que es esto de que la historia de la energía es la historia de la humanidad. Desde las primeras formas de energía, tracción a sangre, energía humana, al fuego y cómo fue esa evolución, pasando por el carbón y todo eso se dio ahora. La idea un poco es, en unos 10 minutos voy a hacer una explicación, dar una idea de cómo aterriza el hidrógeno en Uruguay en este momento, en América Latina en este momento, y
¿Qué es lo que está detrás de eso? Y que de golpe un día para el otro llegan 3 proyectos de hidrógeno verde a Uruguay y bueno, el proyecto es un piloto y bueno, y estamos en la emergencia, por favor. Bueno, acá un poco la idea era hablar del hidrógeno verde como hidrógeno como vector energético, pero eso Fernanda ya ahondó por demás en ese tema. Y lo que sí me interesa en clase es que, si bien cuando hablamos de hidrógeno verde, en general se habla de un hidrógeno que ha obtenido sin generar emisiones contaminantes, esto es relativo. ¿Por qué? Porque en el proceso de generación de hidrógeno verde, en el proceso de, siguiente por favor, de electrólisis, que es lo que pueden ver en la segunda imagen allí, que es el proceso mediante energía se rompe la barrera de agua, el oxígeno y el hidrógeno, y por un lado se generan batidos, porque esta gran cantidad de energía, esta gran cantidad de calor, para cantidad de circuitos se usa agua, ese sistema tiene filtrado, o sea, tiene flujo de agua, y esos solventes tienen contaminantes, y eso requiere tratamiento especial y específico. Además de que uno de los derivados de los amoníaco, entonces también es porque los partidos por demás por científicos de la estoy entrando en el campo claramente del mío, no estoy pero ha sido advertido por demás por científicos de la que esto es muy importante, que esto contamine los cursos del agua y tenga el impacto que va a tener a nivel de las comunidades y los lugares donde se desarrollan estas plantas. Y algo que me parece importante tener en cuenta es que en todas las charlas a las que he ido de hidrógeno verde destacando algunas personas de la sociedad civil, se da la separación entre el tema económico, el tema ambiental y el tema social. Y es innegable el tema ambiental y el tema social. Entonces, siempre que el discurso, que además tiene una intención de despolitizar el tema del hidrógeno, cuando hablo de politización no hablo de política partidaria, hablo de politización en el sentido de ver dónde están los recursos, dónde está el poder, quiénes son los que se apropian los recursos, quiénes se llevan los beneficios, quiénes tienen beneficios de la misma actividad, ya sea en esto o en la producción agropecuaria, lo que sea. ¿Quiénes son los beneficios y quiénes están publicados por esta actividad? Bueno, hacer esas preguntas y hacer esas preguntas desde la humildad también tiene que ver con politizar los temas. Y plantearse para el efecto social, el efecto ambiental, económico, los ingeniería, lo que sea, eso es un mecanismo, digamos, que nos inhabilita de alguna manera a bloquear esa agenda en ese sentido. Y creo que es algo que, bueno, desde la asamblea y en este caso tratamos de apuntar en ese sentido y bueno, la idea es que la sociedad civil también pueda corresponde tomar eso. Siguiente, por favor. Para muy brevemente el hidrógeno verde, creo que pero la idea es que se use inicialmente y principalmente para el transporte pesado, los mensajeros, ferrocarriles, transporte público y para las unidades. Es como actualmente los proyectos sobre todo tienen que ver con eso y no con el transporte privado, digamos, como por ejemplo, siguiente, por favor. Y ahí algo importante es diferenciar entre el mix energético y el mix eléctrico. O sea, cuando nosotros hablamos de cómo está puesta nuestra matriz eléctrica y de la cantidad de energía renovable que tenemos en la matriz eléctrica, estamos hablando de eso, de electricidad. Cuando empezamos a ver cómo está compuesta nuestra matriz en términos del tipo de combustible que se usa, del mix energético, ahí tenemos un índice de carbonización aún muy alto. Y de nuevo, esa carbonización sí se puede atacar a nivel de transporte público, de las empresas, pero del consumo de los hogares, no, de los vehículos particulares, no, a través de hidrógeno verde. Entonces, eso también es algo que tenemos que tener en cuenta cuando se presentan este tipo de documentos. Y un poco hablo rápido. Un poco algo muy amplio y muy básico sobre la energía nacional y la política, y que es que bueno, que los países que tienen mayores reservas de combustibles fósiles, de gas natural, de petróleo sobre todo, son que tienen un poder relativo en el mundo y de mucho peso, ¿no? Y un momento también, sobre todo, es esto de tener digamos, intendencia, o sea, hacerme a mí mismo de energía es relevante, pero lo más relevante es tener energía para exportarse, realmente convierte en una potencia energética, además de otras cosas, es tener energía para exportarlo, para autoabastecerse. Es decir, que ante la eventualidad de un conflicto, no se pagan industrias, no se asiente el transporte, eso no afecta a la mercadería, eso no afecta el precio de los alimentos, y eso no afecta el desarrollo de la vida normal en las ciudades, ¿no? Y sobre todo pensando en la sociedad y en el mundo tal como está hoy, que el consumo de energía va en aumento. O sea, aumentar todo el consumo de todas las fuentes de energía en los últimos 20 años, sí se ve el aumento del consumo de energía renovable, pero no, eso no ha dado un descenso marcado de la utilización de energía renovable de combustibles fósiles. O sea, en la medida en que la quinta generación de formas de energía no venga de la mano de la disminución del uso de combustibles fósiles y del consumo, básicamente, y las prácticas que llevan el uso de esa energía, bueno, vamos a seguir sumando más energía, pero vamos a seguir consumiendo porque en realidad las sociedades que tienen mayor consumo de energía son las sociedades que tienen más ricas, porque la energía demasiado, y hay la medida en que países que quieren que empiezan el paso que... Sí. Y portugués, también. Esa te la debo pedir. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Bueno, eso. Mientras se siga esta línea de seguir consumiendo cada vez más energía, por más que sigamos la búsqueda de más fuentes de energía renovables,
no va a cambiar la situación relativa al cambio climático. Entonces, cualquier política que quiera el aumento de generación de energía renovable o de fuentes renovables, pero que no esté acompañada de políticas de educación, de disminución del consumo de las fuentes energéticas, no podemos tener un impacto fuerte en ese sentido, además de que ya hay consenso en el panel de IPCC, los científicos que están vinculados a todos los estudios internacionales del cambio climático, de que no vamos a llegar a las esperadas de descenso de emisiones de dióxido de carbono. Y acá es interesante, y ahí es donde entra más fuertemente América Latina, que es el tema de la Unión Europea, y que está vinculado también a la guerra de Ucrania y Rusia. La Unión Europea tiene un alto consumo de energía, un alto nivel del mal llamado desarrollo, tal vez, pero con alto nivel de desarrollo, y sus reservas energéticas de los combustibles fósiles son escasas. Y su capacidad de producción energía renovable también no saturada, pero sí han tenido muchos emprendimientos y hay resistencias en las comunidades, cada vez más comunidades españolas, portuguesas, italianas, son los lugares donde se generan estos emprendimientos por la calidad de, bueno, hay un corredor de viento que no me acuerdo el nombre, pero yo voy a recordar que está en esa zona, y por ahí también el sol y la capacidad de generación de energía fotovoltaica. Parte de esto es que, bueno, durante la crisis ahora del gas natural, Europa sobre todo se cuestiona sus hogares y el uso de la energía para la vida diaria es en base al gas natural. Y el gas natural que es importado mayoritariamente desde Rusia. Siguiente, por favor. Me parece que no, si lo pongo, me parece que no. Voy a probar. Acá. Acá. No lo toma el mix. Y ahora se lo toma el mix. ¿Puedo hacer eso? Del otro lado. Sí, sí, sí. Pero no sé. Ahí va. Sí, hay un modo. Bueno, esas líneas que ven, las líneas rojas, las líneas rojas son las que suministran, las que envían el gas natural de los reservorios rusos hacia la Unión Europea. Alrededor del 60% del gas que recibe Europa viene desde Rusia. De la Ucrania, a partir de la guerra de Ucrania hubo problemas de ese abastecimiento e incluso la Unión Europea de manera, y sobre todo criticado el capitalismo alemán, en términos de emisiones y el tipo de condenas y desempleo de Rusia, que en realidad estaba muy ligado a esta dependencia energética. Y esto tuvo también consecuencias para Europa importantes en términos de la economía, en términos del encarecimiento de los productos, del encarecimiento de los combustibles, del encarecimiento de la calefacción, la vida en general. Cuando la energía se encarece todo. Entonces, aparte de esto, explican, entre otras cosas, ahora un movimiento de España y Italia sobre todo, de hacer acuerdos con la zona de África para tener allí, desde allí, generar las importaciones de natural, pero también en esas zonas, al igual que en América Latina, se están instalando parques fotovoltaicos sobre todo en esas zonas, y en América Latina parques fotovoltaicos y también parques solares. También África es uno de los, al igual que América Latina, es uno de los principales destinatarios de las plantas de hidrógeno verde o de proyectos de plantas de hidrógeno verde promovidas desde Europa y desde empresas capitales europeos que necesitan independencia energética, que en realidad lo que necesitan es momentos como este, tener socios fiables que les provean la energía que necesitan para seguir funcionando. En el marco, siguiente por favor, vimos cosas como esta, Venezuela y Estados Unidos tuvieron un acercamiento en 2003, el gobierno de Estados Unidos, sobre pretexto de que iba a ir llamado a elecciones en Venezuela, decidió levantar las restricciones que había a los negocios que tenían que ver con el petróleo y gas natural venezolano. Esto, por ejemplo, Repsol española y opera en Venezuela, y la empresa Eni cristiana y opera en Venezuela, pudiera intensificar sus operaciones en un momento en que Europa, socio estratégico de Estados Unidos y viceversa, también en un momento en que Oriente Próximo, donde hay los yacimientos de petróleo que ya saben que también proveen de petróleo a Europa, está en una situación de inestabilidad, esto permitió de alguna manera generar un colchón. Entonces esto ahora ya se volvió para atrás a partir de las elecciones, pero en un momento fue como muy, para que estudiar el tema de la soberanía energética y la política de energía, fue muy, el muy claro de esto que sucede. Entonces, claro, en contexto así, los países que tienen la energía, bueno, tienen los hidrocarburos, o que tienen esta situación de privilegio, que tienen también una acción de poder relativo, por esto, al resto del globo, por estas cosas que pueden hacer y que se toleran, no se toleran, y por ejemplo, hablando de las dictaduras en países, ¿sabes? Que van a ser tolerados por Europa, que en el momento es muy complicado, pero que ahora de repente países que son confiables. ¿Por qué? Porque esos gobiernos autoritarios generan también condiciones que hacen estable, que va a ser estable el suministro de hidrocarburos a la Unión Europea. Entonces, por este lado viene a hablar también estas empresas. Y en este sentido, Chile
es un actor, esta foto de la primera semana de este mes, que Gabriel Boric abrió un panel verde y esta situación es el que primero se vio a la cancha con este tema, en 2020 ella aplicó su estrategia nacional de verde. Y bueno, actualmente tiene dos proyectos de desarrollo, tiene mucho tanto, y se propone lanzar la carrera para 2050. Obviamente esto, como ya tiene un correlato en los desafíos también que presentan en este sector. Entonces, cuando hablamos de la instalación de una planta de hidrógeno, tenemos que pensar también en el transporte de hidrógeno, que pensamos solamente en las carreteras, en vehículos que se van a utilizar, y la construcción de puertos, las versiones que tenemos para Uruguay, y no es que se maneja Uruguay, va a inversión de puertos, en dragado, en generación de ductos, en red eléctrica, o sea, generan movimientos a niveles de varias otras cosas que específicamente o que necesitan que hagamos un salto, o sea, que vinimos desde afuera, no solamente vemos el todo de la hidrógeno, sino todo lo que va a generar a su alrededor, que como todo proyecto de este tipo, de nuevo, entiendo que tenemos que problematizar a quiénes afecta, en quiénes van a ser esos casos, en qué condiciones, qué va a pasar con las comunidades que llegan, con las formas de vida, las zonas donde están las plantas, qué va a pasar con las formas de vida y de cultura, y de territorio, y también en los pueblos indígenas, qué va a pasar con toda la riqueza cultural, riqueza humana y de naturaleza de todas esas personas que se van a ver complicadas. Y bueno, y si como país decidimos recorrer ese camino, pero ¿cuáles son las soluciones? Si no hemos logrado, y ahora sí hablando como participante de Webby, no hemos logrado realizar realmente en ninguna instancia, por ejemplo, con el medio ambiente, o todas las instancias de participación son simulacros de información. La sociedad civil en este momento, las uruguayas no tenemos capacidad ninguna de incidir sobre los hechos que se llevan a nuestros territorios. Entonces, ¿qué nos hace pensar? Si no podemos hacer eso, ni con puertos, ni con las plantas de células, ni con el tema de los agroquímicos, ni con las ventas, que es algo que está legislado finalmente y bastante. Quiero pensar que con esto sí vamos a poder. Siguiente, por favor, ya estoy cerrando. Bueno, entonces acá está la otra cara de todo esto, ¿no? Están las comunidades rurales y el uso de los recursos naturales. Como sabemos, como comentábamos recién, estos proyectos en general crean grandes superficies de tierra, sobre todo para el que está pensando en este momento, y esto puede generar conflictos, no solo en Uruguay, en general, es lo que está sucediendo, y es lo que sucedió muy fuertemente en Chile en un momento. Ahora el sur de Chile está muy tranquilo en ese sentido, pero las comunidades indígenas de esas áreas en su momento reaccionaron con mucha virulencia a la avanzada de las instalaciones de campos de energía renovable que afectaba su forma de vida, su forma de dar sustento y la forma en la que siempre dialogaron y vivieron en sintonía con el ambiente y con ese medio. Después, los conflictos por agua, zonas donde hay escasez de agua, habiendo viviendo últimamente, y casi se va a Uruguay, ¿quién va a tener la prioridad si en algún momento hay una sequía que complique el consumo de agua potable, la facilidad de avanzar para el consumo humano en las comunidades? Bueno, si pasa eso, las plantas de hidrógeno requieren agua para tener bueno. Es cierto que usan agua, y una cosa que argumentan es que usan mucho menos que la agricultura. Si sabes que la agricultura es el 5% total de agua dulce que usa Uruguay, tendría un problema porque ya tenemos que tener otro país, no tenemos que tener un cielo, no sé, porque sería imposible. Y después, de eso hablan los bioeconómicos, esto que hablábamos, el hidrógeno verde promete desarrollo económico. Bueno, eso requiere diseñar políticas públicas, por ejemplo, se distribuyen equitativamente entre los dos grupos, porque en realidad si una empresa llega, se instala, si no sabemos cómo se hace nada, la de trabajo, cuánto tiempo van a estar en su de trabajo, qué otro tipo de intercambio, qué otro tipo de valor queda en la unidad. Bueno, es difícil. La realidad es que cuando se han pedido la Comisión Nacional de Salud de la Vida ha pedido información sobre la plata de GIF, era que en realidad siempre vamos a el proyecto Tambor, pero que es bastante distinto al GIF. El GIF es el que tiene el apoyo del Estado y que tiene un contrato secreto con el Estado, a que no podemos acceder, porque si no le pidió al Estado que presente el contenido de ese contrato, ese tema en forma de una regla, muchas cosas que están todas negras, entonces no saben qué hay adentro. Es la tema de la comoditización de la realeza, ¿no? Me hacía acordar un poco hace un tiempo que el intendente Maldonado habla de que quería hacer un complejo turístico de la de lobos. El Ministerio de Ambiente decía que la isla de lobos era como un lugar de reserva natural para los lobos. Entonces, lo que decía en esa bueno, entonces nos queda espacio desaprovechado, porque la tierra que está puesta al servicio de la generación de ganancias que está perdida. O sea, el transformar la naturaleza todo en un bien para el intercambio. Eso también es algo creo que tenemos que cuestionarnos. Y siguiente, por favor. Y bueno, después esto que decía de la participación de mayores preocupaciones, dando cuenta de la posibilidad de realmente participar en comunidades locales afectadas en el intercambio en la decisión desde el principio del proyecto, como está el acuerdo de Escazú, como está realizado por todas las entidades internacionales, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, pensando que el derecho humano es protegido y que se respete esa obligación de participación. La necesidad de políticas de educación y capacitación,
para poder decidir, porque para poder tomar decisiones, estamos también proactivamente desde el Estado se generen, no solamente la sociedad civil, también por supuesto, pero desde el Estado se generen instancias de información, no que se oculte la información, sino que se presente para poder decidir. Un marco de transparente, que esto también lo Fernanda, y controles ambientales efectivos, que sabemos que al nivel del medio ambiente dice que no tiene la capacidad de controlar. Entonces, la gestión de parte no cambia nada decir. Lo que tenía para compartir con ustedes hoy, creo que me pasé de tiempo y disculpas, pero gracias. Tengo una obsesión por el payaso. Ahora seguiríamos con María. Sí, Marina, te escuchamos. Ya nos muteamos ahora para que puedas tu audio. Bien. Bien. Bueno, yo primero agradecer la oportunidad de encuentro y decir que voy a ser breve porque sé que poder tener su horario. Pero tenemos problema a empezar, está tranquilo. Bueno, me invitaron a hacer, yo voy a intentar hablar español, pero voy a, si no consigo, perdonen. Yo voy a contar un poco de la experiencia que tenemos acá con el grupo, que es un grupo que existe hace muchos años, haciendo trabajo de preservación justamente de ese territorio de las nacientes de los ríos, entre de la cuenca de Alamiri y de Causa Gonzalo, que para nosotros son la cuenca. Y hacemos un trabajo de preservación junto con un trabajo de utilizar las plantas del lugar para hoy trabajamos con eso, que es la gestación de aceites esenciales. Y eso vino de una idea de pensar todo eso que las chicas hablan ahora, que fueron palestras fantásticas, que es pensar que parece que nosotros acá en América Latina, así como en África, estamos pagados a sostener Europa. Y para nosotros, el pueblo de acá tiene soluciones para las cosas y conocer la flora que tenemos acá es más importante. Y los pueblos de acá siempre hicieron uso de eso y con los años perdiendo los conocimientos. Y hoy tenemos más conocimiento de nuestra flora dentro de las universidades de Europa do que nosotros mismos. Entonces, empezamos a estudiar principalmente para promover una producción no solamente agrícola, pero también una producción pecuaria que no depende de importación o no depende de compra de químicos o otras cosas. Y ahí, bueno, ya hace como 12 o 13 años que venimos ahí pensando cómo hacer lo que podríamos hacer. Y llegamos ahora, hace 5 años, estamos trabajando con este proyecto de extracción de aceites esenciales, que en un principio el objetivo es ese, es tener un conocimiento mayor de nuestra flora y también tener una producción que nos dé por todo el año, porque hay plantas que tenemos un periodo corto de año. Pero me tocó mucho lo que decían antes y no sé, creo que todos están acompañando lo que pasa en Brasil con las quemadas y la lluvia negra que también se está en Uruguay. Y para nosotros acá está un clima muy triste porque estamos viendo lo climático acontecer ahora. No es más una proyección de los ambientalistas, no es más una proyección de los cientistas, es algo que está pasando. Y ver cómo los gobiernos convierten millones de reales o de pesos o de dólares en los proyectos para tener la autonomía europea. Es algo muy doloroso en este momento porque realmente estamos viendo familias perdiendo mucho, primero fue con la lluvia y ahora con las quemadas. Y eso está también acompañando como que estos cambios no están creando o están creando con menos impacto las pequeñas propiedades, las propiedades orgánicas, las propiedades que tienen agroforestas y también la sequía. Entonces pasó acá hace como 4 años consecutivos de sequía acá en nuestra región. La agua nunca nos faltó por la preservación de la floresta y en la sequía de agua. Entonces lo que hacemos acá es trabajar con la preservación, más no una preservación de las personas que no saben lo que es eso, o por lo menos que no se hacen parte de lo todo. Pensamos la preservación como que nosotros hacemos parte de lo todo y para que nosotros podamos vivir todo también necesita estar bien. Y entonces, no sé, yo me quedé realmente un poco tocado, mucho tocado con todo, porque es como se ven ahí los holandeses, los alemanes, los chineses, ellos tienen la tecnología del hidrógeno verde. No es nada de Brasil, nada de Uruguay, nada de América del Sur. Entonces vienen con todo para llevar a todo. En realidad, la planta que están construyendo esa casa pronta en la provincia de Bahía, de hidrógeno verde, se construyeron la planta de hidrógeno verde, se construyeron una producción de energía eólica enorme que está afectando a las familias, existen muchos movimientos familiares contra las plantas eólicas porque están afectando a ellos todos, y se construyeron ahí al lado un puerto para exportar todo el hidrógeno verde que van a producir. Entonces no hay sustentabilidad en ese proyecto. Y eso está en la página del gobierno, no es algo que se tiene que estudiar para el gobierno, no, está en la página del gobierno. Entonces, siempre se viene con propuestas y, por ejemplo, si nos preguntasen lo que hacemos nosotros con 3 billones de dólares en nuestras propiedades, cultivando, fomentando la maca, fomentando la producción agroecológica, a eso no pasa. Entonces, es algo que es difícil pensar en eso, saben que es un monstruo fatalista y que es muy grande, pero también es lo que decía otro día en un grupo, que es muy importante entendernos uno a los otros, conocernos nuestras experiencias, de cómo podemos fortalecer entre nuestras experiencias, sea de producción agroecológica, sea agroforesta, sea orgánica, sea la construcción, son los caminos que tenemos nosotros y tenemos todas las condiciones de buscar en la ancestralidad que nos da fuerza para continuar, y también la ciencia, el basamento que nos da los sustento técnico y de discurso también. Y lo que Fernando decía es muy importante porque es algo político. Cuando viene la pregunta ¿qué es una planta de hidrógeno verde? Hay que decir que esta planta no será del país, no será de las empresas del país, no será de la planta, no irá a convertir al pueblo del país. Eso bien nace, creo que es importante decirlo. ¿Cómo será? ¿Por qué será? ¿Para quién será? Porque eso también es la construcción política que pienso que es importante para que los sujetos realmente sean sujetos del proyecto. Entonces, bueno, no voy a extenderme esta tarde y bueno, solamente agradecer ahí, sí, llegar ahí y bueno, gracias. Perdón, no tener una sesión, no sé hacer la
Lo que hacemos, hacemos casi todo que se hace con las hierbas de los impulares. Solo que ahora tenemos acceso a análisis químicos que permiten más cosas que sabíamos antes. Por ejemplo, hacemos las pomadas para cicatrización tanto de los animales como de las zonas, tratamientos para ectoparasitas de los perros, de los gatos, de las vacas, de nosotros. También hay varias zonas. Yo descubrí que los profesores tienen dificultad de dormir, entonces todos utilizan aceites esenciales como sustitución de los redes. Entonces estamos con una frente muy buena en eso. También tratamientos para ansiedad, que se hacen los aceites y no necesitan tomar medios. Y los hidrolatos son fantásticos y tenemos muchos resultados ahí para procesos técnicos, cuanto para el salud mismo, para esto, yo utilizo todo, pero cuando más estudias, más empiezas a utilizar. Y lo fundamentalmente con la planta de bioma, porque justamente para traer conocimiento y hacer que la persona valorice más la flora. Ahora tendríamos que seguir con Mail. Gracias, Marilia, Ismael, Rafael. María Agustina. Desafía el micrófono, nosotros iniciamos acá. Buenas noches. Sí, está activado, pero no se escucha el micrófono. Capaz que en la configuración del audio. Ya me fueron todos los bichos cuando veo no lo pudimos agarrar incluso. Ahora sí parece que estamos. No. Bueno, recién configurado presentamos a Ismael y Agustina, son de grupo familiar Enjambre de apicultores de Sandú. También están asociados a otro grupo de agrofónicos de allá de Sandú y están muy interiorizados en qué pasa con el proyecto de hidrógeno verde ahí en ¿sí? Han estado de la República y van a contarnos lo que ellos hacen, de la experiencia que vienen teniendo. Sí, pero se escucha. Sí. Si les parece, Ismael y Agustina, mientras ustedes siguen tratando de usar el micrófono, a ver, ahí se escuchó. ¿Se escuchó? Sí, ahí ahora, Ahí está, había desconfigurado ahí algo. Bueno, nos está entonces, sí. Ahí está. Bueno, a María Dinor tampoco tenemos presentación. Primero que nada, queríamos agradecer a la Asamblea Güemirí por estancia, que en realidad nos parece tremendo que se haga, porque como sabemos, viste, de parte de las instituciones oficiales no vamos a tener respuesta de eso, ¿no? Ya sabemos todo la parte que se ha tratado y parece que la sociedad civil y los habitantes de nuestro territorio no tenemos poca voz en estos temas. Que cuando creemos que se tendría que ser totalmente al revés, por lo menos, tener una instancia de discusión de hacia dónde queremos ir como habitantes y nuestras futuras generaciones hacia dónde llevarlas. Bueno, nosotros somos productores acá de Paysandú, productores agrícolas, y estamos siempre en contacto con el ambiente, ¿no? O sea, nuestra producción depende de lo sano que pueda estar el ambiente o no. Y vemos eso, que cada día que pasa, de que hay desmontes, de que se pierde área para hacer cultivos. Y bueno, son modelos que en realidad, que son con nuestra producción, no terminan del todo de ser compatibles. Entonces, bueno, estamos preocupados en realidad por esto que se está pasando acá en el departamento y en otro lugar del territorio. Son alrededor de 15 proyectos de hidrógeno verde que hay, o vinculados al hidrógeno que habría para el territorio en esta hoja de ruta que tiene el gobierno. Hay 6 que son directamente vinculados al hidrógeno y el resto de energías renovables. Entre comillas renovables, ¿no? Porque yo creo que no son renovables porque utilizan recursos de naturaleza, ¿no? Que ya son más que finitos. Tengo algunos apuntes aquí diciendo, porque también ya han nombrado bastantes cosas que teníamos como apuntado. Y bueno, una de las cosas es que claro, que este tema del hidrógeno es una nueva forma más de explotar los recursos del país, ¿no? Y hacernos cada vez más dependientes
del globalismo y de las economías mundiales. Por ejemplo, en el mundo no hay otro país que esté utilizando agua dulce, ¿no? Cuando se dijo hoy un 2% del agua dulce, y ya la verdad que la tenemos, ¿no? O sea, tenemos todos los ríos y arroyos de Uruguay contaminados. Entonces, sacrificar esa pequeña porción de agua dulce que tenemos para abastecer a Europa o tratar de que Europa mantenga su estilo de vida y su energía, creo que es peligroso para nosotros. Y bueno, vemos eso, ¿no? Que esa pérdida de territorio, que cada vez más pasa. El proyecto en sí de la HIF acá en Uruguay son 400 hectáreas, de 450 hectáreas de Plaza de Uruguay, la desembocadura del río Queguay, frente a la isla Queguay Chica, frente a la ciudad de Colón. Pretende una toma de agua de prácticamente 73.000 habitantes por día, ¿no? Es una ciudad más, es una ciudad más. Cuando también va a tener efluentes, 1.134.000 litros de efluentes por día. Porque se habla solamente de lo que tomaría y lo que se reserva, y bueno, que lo que dijo la empresa acá cuando se hizo la vista pública, es de que bueno, ellos van a tratar de ser más eficientes en el uso del agua. Pero creo que no pasa por ahí. Creo que en realidad, si se quiere producir hidrógeno, había que tener una discusión verdadera, y no así por decreto, ¿no? De no tener una discusión parlamentaria, por lo menos, de ese tema. Hoy día acá en Santucha estamos casi en el punto 4 de lo que es la hoja de ruta esta, ¿no? Ya se hizo la audiencia pública, ya hay acuerdos entre la empresa y la intendencia, ya se compraron las tierras, está por regularizar el suelo. Recién en el punto 4 entra el que sería la evaluación ambiental, que en realidad tendría que haber sido el primer punto, ¿no? Porque después que ya está todo esto avanzado, es muy difícil. Creo que se pueda parar, ¿no? Porque ya hay acuerdos firmados, ya hay cosas que están, y el ambiente va a decir, bueno, lo arreglamos por acá, mejoramos este punto acá, pero la discusión principal no va a estar. Después de eso ya vendría lo que sería la discusión y ya está. Y bueno, nosotros creemos que estos proyectos son insustentables, ¿tá? Que tienen en cuenta la necesidad de los habitantes, porque esto no parte de una necesidad real de la gente. O sea, sí se dice que va a haber un desarrollo para el departamento, o los departamentos también, como en el caso de Tambores, que va a haber un desarrollo, pero en realidad creemos que hay otras alternativas, y también teniendo idioma, ¿no? Como tema de este conversatorio, que es importante tener en cuenta, ¿no? Tener este idioma para este proyecto es un despropósito. Bueno, por ahí más o menos lo que tenía esos apuntes ahí. Continuando lo que decía Ismael, ¿no? Del bioma, que son parte que nos da características de una gran posibilidad de producción de alimentos, no solo para nosotros, sino para mucha gente más, pero todo como siempre dentro de su equilibrio, ¿no? O sea, como que todos los planes de desarrollo que se piensan siempre, ¿no? Siempre son de este tipo, ¿no? Tipo, tiene que venir inversión extranjera para que nos podamos desarrollar, y no se piensa en el desarrollo de las propias comunidades. No se piensa en cuáles son lo que las comunidades quieren para desarrollarse o hacia dónde quieren ir, ¿no? Nos traen estas cosas que como ya hablaron otras personas, no cambian el territorio y cambian las formas de emplearse las comunidades. Acá en Paysandú ya lo hemos vivido con todo el tema forestal, cómo eso ha ido transformando pueblos y transformando las culturas también, ¿no? Y transformando los miedos de las personas también, ¿no? Porque a su vez tiene una forma de trabajar después que se instalan, que a veces son también macabras. Yo no sé cómo cantar, ¿no? La forma en la que se aprende la gente, ¿no? Y cómo van corrompiendo la zona, y con incentivos económicos, o de distintas formas, ¿no? O sea, después van cambiando las reglas de juego en el tiempo, y no quiero bajar. Eso nos viene pasando con las forestales, que desde que se iniciaron hasta ahora, ¿cuántas veces han cambiado las reglas de juego, las formas de reducir, las cosas que utilizan, los químicos que utilizan? Y desde los gobiernos vemos que tengan un peso ante todo este tipo de multinacionales. En realidad, según quién esté, o no sé de qué depende, pero, o sea, depende del poder económico, obviamente, pero le estarían dando cada vez más beneficios, ¿no? Como pasó hace poco acá en Guichón, un derrame, una contaminación con productos químicos, se les aplica una multa y después, al mes o a los 2 meses, el Estado les termina habilitando químicos por los cuales les habían multado, ¿no? Como toda esa cadena de cada vez ser permisivos y permisivos en función de un puesto de desarrollo que no sé tanto después en las comunidades, como se quiere hacer. Y acá en Paysandú está jugando mucho con eso, y también con la que tiene la ciudad de vecinos industrial, ¿no? Bueno, también con que es un departamento que tiene empresas en desocupación,
de los planes históricos, y entonces eso hace que la gente como que empiece a mirar como, quizás como una solución, cuando en realidad no es una solución a las problemáticas que tenemos en el departamento ni en el país. Y de esa forma se van dejando, o sea, se da apoyo a este tipo de cosas, y a los reclamos que en realidad la sociedad civil hace en otros ámbitos, nunca se da apoyo. Nosotros también participamos de la mesa de desarrollo rural, ¿verdad? Participan muchos actores, principalmente otros familiares, y en realidad los reclamos que se dan desde la ciudad no tenemos mega proyectos industriales. No, lo que la gente está pidiendo es tierra, o sea, hace unos días hicimos el festejo del Día de la Agroecología, conversamos con productores familiares que están haciendo transiciones agroecológicas en distintas versiones, ¿no? En campo, en ganadería, o sea, y a todo ese tipo de emprendimientos o de formas que la gente está intentando desarrollar, no se le da ningún apoyo, se le da a todos estos mega proyectos. Que lo único que nos dejan son cada vez más dudas, incertidumbres. Sí, una de las preguntas que nos hacíamos es si en realidad nosotros estamos dispuestos a sacrificar, ¿no? Todo esto de entregar territorio, de hacer población rural, no por otros métodos, otros de producción, ¿no? Como la producción familiar, la producción de alimentos. Entonces parece que lo más fácil es ir a las inversiones y bueno, seguir siendo como dependiente de estos modelos, ¿no? Y bueno, también eso, ¿no? El gobierno marca que Uruguay va a ser el que va a salvar al mundo del cambio climático, porque así lo dijimos la mesa cuando hizo bien. Parece que somos los que tienen que descarbonizar el planeta, ayudar al cambio climático, cuando sabemos que Europa y Estados Unidos, que son grandes mundiales, producen armamento. O sea, hay por otras formas de dónde atacar, ¿no? Entonces, esto para nosotros es un cuento, ¿no? Y es así. Buscamos otra manera de cuidar el lugar, ¿no? En esa área que plantea instalar la empresa son 200 y pico de hectáreas monte nativo. Y lo que hace en su impacto ambiental, no, en realidad es como una evaluación también que está haciendo la consultora, que está apoyando la intendencia, los datos que están en la página de la intendencia, se puede acceder ahí a los documentos y a ese ambiente que marcan, que mantienen un área de monte como si fuera una especie de filtro, y viendo lo que sería la planta y camuflándola, talando esas 100 y pico hectáreas de monte, porque en realidad ese mismo monte, ese tipo de floraciones están en lo que todo el río Uruguay, entonces es algo necesario, nos parece. Es eso, bueno, en el desierto en Chile estas empresas se instalaron en el desierto, aunque el desierto puede tener también su sistema, yo sé, acá no es para instalar eso. Se pretende instalar en los paneles solares a 180 kilómetros, 150 en un radio de lo que va a estar la planta, y en realidad el territorio uruguayo es fértil para otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí están todas esas incertidumbres, bueno, de parte del gobierno no las vamos a escuchar, sino que nos vamos a enterar cuando esté en el impacto ambiental del ministerio, que bueno, que también se puede apoyar o no. Esperemos que no, porque, yo qué sé, no hay un estudio de impacto que sea a corto, mediano y largo plazo, porque sabemos que esto de ahora hasta 2040 no se puede fácilmente. Eso es como el puntapié, una pequeña reducción de los combustibles y en realidad el fin me parece que es otro como también se resuelve ahí. Bueno, creo que por acá, para no extendernos demasiado, y bueno, está bueno que preguntemos, ¿no? Todos como sociedad, y cuando nosotros encontramos a la gente en ferias y cosas, siempre decimos, bueno, está bueno que te hagas la pregunta, como decía, ¿no? O sea, ¿qué pensás vos que puede dejar esto al uruguayo como comunidad? Y si estás dispuesto a seguir entregando biodiversidad, ¿no? Porque entregamos biodiversidad, entregamos espacios de producción sana, entregamos espacios de recreación, como arroyos, ríos, un montón de espacios de recreación que perdemos día a día en todas las comunidades, flora, fauna, y como que la lógica que viene siendo es como tipo, como decíamos, bueno, que era la mancha más al tigre, ¿no? O sea, tipo una cosa más, pero no hay un estudio real, digamos, del acumulativo de cosas que se van dando en los territorios. Se analiza la parte ambiental a veces como muy en la lupita, ¿no? De lo que afecta ahí y su influencia. Y bueno, hay que hacer una análisis a veces capaz un poco más global, de escalas más grandes, porque no veo que eso se esté haciendo o que desde el Estado, por menos de la organización que nosotros nos vinculamos, hay como un relato de que esto ya está, y mucha gente piensa que esto ya está y que está todo vendido y que no por nada. Y después hay otro montón de gente, no está todo vendido, o sea, sí, va a estar vendido si vos te quedas quieto. Pero bueno, en eso estamos ahora, ¿viste? Como bueno, en cada espacio que tenemos dentro de la ciudad o el campo, lo que sea, tratando de encender esa chispa y poner un poco la cabeza que la gente por menos se va a preguntar si quiero esto realmente o no lo quiero. Pero que sea consciente, no que sea consciente que en todo caso está entregando. Pero bueno, por acá. Gracias. Disculpen que tengo que retirarme. Fue un placer compartir con ustedes y con mis compañeros del panel, como dicen, cualquier cosa que surja, creo que lo puede pasar y la empresa tiene un poco más de información que compartió y nos podemos. Gracias. Gracias, Fernanda. Bueno, gracias, Ismael.
y Agustina, otros muy importantes. La verdad, muy agradecemos. Le damos a Daniel Pena, que nos va para el cierre de todo esto. No sé cómo van a hacer. Bueno, me voy a poner un momento de un poco rápido. Marilia, es un poco tarde, así que sí, tengo una presentación. Bueno, yo soy Daniel, soy sociólogo, investigo cuestiones de ecología política, principalmente forestación y cómo afecta a las comunidades rurales, pero bueno, también en el último tiempo he estado dándole seguimiento al hidrógeno verde y al data center de Google. Entonces vengo a traer un poco como una mirada complementaria a lo que se dijo ahora, que me pareció buenísimo y recontra agradezco todas las perspectivas y que esto esté sucediendo. Básicamente lo que me gustaría plantear es muy en línea de lo que acaban de decir los compañeros ya, Agustina e Ismael, de pensar justamente el impacto ambiental o digamos las consecuencias que este tipo de megaemprendimientos tienen, no solo como nos lo dicen o como nos lo cuentan o como le quieran llamar, como nos lo relatan desde los sucesivos gobiernos y las empresas consultoras que trabajan para esas empresas haciendo los estudios de impacto ambiental. En general, en la práctica se esconden, ocultan directamente todos los posibles problemas, a veces de maneras legales, como generando acuerdos de confidencialidad, en el caso de Google, en el caso de la GIF que contaba recién Fernanda, y a veces con, digamos, recortes técnicos-políticos bien complejos que hacen que la mayoría de la población no pueda darse cuenta de que en realidad le están metiendo gato bien. Entonces, bueno, para contar un poco de todas esas cosas que están quedando afuera, de los discursos de la ruta, de toda la propaganda que tiene el proyecto Tambor, la propaganda que tiene el GIF y otros que van a venir, porque esto es básicamente un calco de lo que viene pasando con las plantas de celulosa, con los data centers, con las hojas, es el mismo modelo que se repite sistemáticamente, ¿no? Básicamente desde que fuimos colonizados por los españoles, pero bueno, tiene formas nuevas. Y la forma nueva que tiene esto es decir que viene a descarbonizar, esa palabra tan bonita ya de hoy, porque como el capitalismo genera un problema que es el calentamiento global, ahora el capitalismo de solución, que es el hidrógeno verde, supuestamente, lo cual es una falsedad bestial. Pero bueno, yendo de a poco, hay 5 grandes o 6 grandes proyectos de los cuales tenemos conocimiento hasta hoy. Bueno, no 6 grandes, hay 4 grandes y 2 chicos. El más conocido es el Tambores, la Guarebó. Después hay 2 chicos, uno financiado por la ANI, o sea, por nosotros, que es un plan piloto de hidrógeno verde para la logística forestal, para UPM2, o sea, un subsidio más que le damos a UPM2 para agarrado de cara verde, diciendo que sus camiones se mueven con hidrógeno verde. Hay otros elementos también, posiblemente para UPM, para Monte del Plata, a veces para cuál, pero es también hidrógeno verde para la logística forestal. No sé que son todas flotas, ¿no? Ellos mueven más o menos 300 camiones por día y los estamos hablando de 10 camiones, no sé que van a funcionar. O sea, es una etiqueta verde de su proceso de transporte. Después tenemos el de HIF, que es una empresa chilena que se estaría instalando en Paysandú, en colaboración con Alur, también acá una asociación privada, un particular seguramente de tema, pero también con un aporte de la red, como decía hoy la otra Fernanda que se fue. Después tenemos Alfanar, con ese nombre en particular, es una empresa árabe, Alfanar, no va a Fanar, Alfanar, es un chiste muy fácil de hacer con este tema, que en Uruguay opera bajo el nombre Williams Gottlieb. No van a entrar a afanar en los manifiestos, lo que hacen en general es esconder su operativa a través de empresas subsidiarias, porque además si se les genera un problema, esta esa empresa sigue en contra. Eso es una práctica sistemática de las grandes empresas de la nacional. Y bueno, esta árabe está teniendo negociaciones secretas con el Estado hace ya un tiempo, por lo menos un año. Lo que sí sabemos a nivel público es que tienen 3 proyectos de energía eólica fotovoltaica, uno en San José, otro en Cerro Largo y otro en Salto. A veces están intentando negociar la instalación de 600 molinos eólicos en Rocha. Y bueno, la planta de hidrógeno, porque sabemos por una que no tenés, están pensando poner una planta de hidrógeno verde en Rocha y reflotar aquella idea del oleoducto y un puerto de ondas en alguna parte de la costa de Rocha. Eso ya está en negociación en el gobierno, o sea que en breve tenemos ese gran conflicto. Es una empresa muy determinante, primero instalar los parques de energía y luego presionar al gobierno para que se haga el puerto y la planta, ¿no? Lo mismo que hicieron las forestales, por esto digo que es un carro. Primero plantaron, llegaron al país de explotación y luego presionaron diciendo que había que generar una planta de celulosa. Y un sexto proyecto que no es hidrógeno verde, pero se llama biorefinería, es muy bio, como le dicen bio a todo, ¿no? Ahora todo es bio hermoso. Que se va a utilizar gas animales, aceites domésticos importados de Argentina e hidrógeno gris, ¿no? Va a producir quemando gas derivado del petróleo. Esto va a ser en un parque industrial libre de costos, un parque industrial Ruta 5, gestionado por la empresa Grupo RAS. Esto es Canelones. Entonces, hay un sexto proyecto que está pasando como por fuera, porque eso le llaman hidrógeno verde, pero es la misma lógica. Entonces, dicho esto, así como es el mapa de los proyectos que dan la vuelta, pensemos con un poco más de complejidad, no por detenerse lo que dijeron los que realmente todos son importantes, sino
pensar en esto que técnicamente se llama el ciclo de un producto, es pensar en ese producto en todo el proceso previo y el proceso posterior, ¿no? Vamos a hablar del hidrógeno verde, bueno, ¿cómo se produce el hidrógeno verde? Ahora lo que veníamos hablando es energía y agua. Bueno, para producir esa energía se necesita eólica y fotovoltaica. Bien, para producir esa eólica y fotovoltaica, ¿qué se necesita? Minerales, energía, transporte, ¿bien? Entonces, minería, etc. ¿Qué va a pasar después con esa eólica y con esa fotovoltaica? Porque duran entre 20 y 30 años. O sea que vamos a tener residuos. Todo eso hay que empezar a pensarlo también, porque no es solo agua y energía, es cómo se produce esa energía y qué pasa con esa agua. Pero además, como estas empresas no pueden transportar hidrógeno como hidrógeno, porque es muy peligroso y muy caro, lo estabilizan, le llaman ellos, con CO2 biogénico. ¿Qué significa eso? Dióxido de carbono que se deriva de procesos de quema de biomasa, o sea, cualquier planta. En el caso de Uruguay, adivinen quién va a ser favorecido, básicamente la celulosa, ¿no? Entonces, ellos combinan el CO2 con la molécula de hidrógeno y generan metanol o gasolina, distintos derivados que son mucho más estables y fáciles de transportar. Entonces, cuando hablamos de hidrógeno, hablamos de agua, hablamos de energía, minerales, proceso productivo y residuos de eólica y fotovoltaica, pero también hablamos de forestación, ¿no? Esto está íntimamente relacionado al modelo forestal. De manera oculta, por supuesto, ¿no? Nunca nos hablan de cuántas hectáreas forestales son necesarias para producir el CO2 que es necesario para estabilizar esto. Nunca. En ningún lado. Ningún político, ningún asesor técnico político de los que salen a defender el proyecto, y mucho menos las empresas, ¿no? Entonces ahí es importante que tengamos en cuenta. Pero además, algo de lo que sí han hablado mañana, que es muy importante, sobre todo, cómo altera los ecosistemas y la infraestructura que necesita. Tanto para la electricidad, para el transporte de electricidad, que además lo vamos a subvencionar a través de la UTE, todos nosotros con nuestra factura, como lo hacemos para la línea de actuación de la UTE de UPM2, entre 100 y 200 millones de dólares, por ejemplo. Vamos a nosotros mencionar eso, pero además toda la infraestructura de transporte y de exportación, puerto de agua profunda, oleoducto, todo el daño que produce un oleoducto, ¿no? Ellos hablan de que es un proceso más eficiente que los camiones. Bien, perfecto, pero un oleoducto hay que atravesar un país con un oleoducto hasta llegar a la exportación por un puerto, ¿no? Y eso genera obviamente un daño en el río Mapampa, que es lo que se supone que queremos que negar una ley que lo voy a hacer. Entonces, primer punto, ya se me fue a salir, bueno, el primer punto para mí, quizá central, y voy a detener esto un poquito y lo otro voy a ir muy rápido, es cuál es el sentido de esto, ¿no? Muy acertadamente, Fernanda habla de geopolítica, y yo me iré un pasito más atrás, que es que esa gráfica que estoy viendo ahí es una gráfica de Our World in Data, que es básicamente nuestra información, es una gráfica de la fuente de energía de los últimos 220 años. ¿Bien? Desde el 1800, donde arranca, hasta el 2022. La barra de abajo es la biomasa tradicional, o sea, la leña, ¿no? Básicamente. Después aparece el carbón, después aparece el petróleo, después el gas natural, después la hidroeléctrica, el viento solar. ¿Qué es lo que vemos ahí? Esto es el consumo de energía, la producción y el consumo de energía a nivel mundial. Que cada vez que se genera una nueva fuente de energía, no se reducen las otras. En los últimos 220 años a nivel mundial nunca se redujo el uso de otra fuente de energía. Entonces, este discurso de que el hidrógeno verde viene a sustituir el uso del petróleo no tiene base empírica histórica. ¿Podrá ser una promesa futura? Sí. Ahora, ¿tiene base histórica? No, ninguna. De hecho, ni la eólica, ni la hidroeléctrica, ni la fotovoltaica han sustituido el uso del petróleo. Entonces, decir que esto es para decarbonizar y hacerle frente al cambio climático es un discurso muy barato, o sea, falto de evidencia científica, histórica, empírica, que le dé sustento, pero que es muy bueno para empezarnos a todos nosotros, que nos vienen atemorizando con este problema cultural del cambio climático, para decirnos, no, acá tenemos la solución, es un nuevo negocio para las colonias de siempre, ¿no? Los pensadores de siempre, y un gran problema para las colonias de siempre. ¿Y esto cómo lo vemos en Uruguay? En el mismo momento en el que se está discurseando esta cuestión de la sustitución del petróleo, se habilitaron 7 exploraciones petroleras nuevas, o se reflaron las exploraciones petroleras en el frente marítimo. ¿Por qué? Porque en Namibia, en África, se encontró petróleo en el frente marítimo. Y no sé si se acuerdan, pero en el momento de la guerra tectónica, en el momento de la y África estuvieron pegados, y Uruguay estuvieron pegados. Por lo tanto, es muy probable que haya petróleo en el frente marítimo de Uruguay. Y entonces resulta que Uruguay puede ser una fuente de petróleo y no nos vamos a quedar atrás, porque además de descarbonizar, vamos a carbonizar el mundo, ¿no? Entonces, acá vemos la incoherencia vital, pero cómo se usa el uso para hacernos creer que es bueno, ¿no? Además, el asunto que dice la hoja de ruta, esto va primero a descarbonizar Uruguay, después el excedente exportado. Ninguno de los proyectos para usar Uruguay, excepto los que son para las 2 plantas de celulosa, que encima son 20 camiones. Los otros 3 son para exportar. O sea, no se está hablando acá de cambiar, descarbonizar los sectores no energéticos, como se dice en la hoja de ruta. La realidad concreta del proyecto que hay hoy es otra. Entonces, sigo y voy un poquito más rápido, porque bueno,
No me voy a detener mucho, pero hay mucha investigación sobre los intensísimos daños que produce la minería de tierras raras, que está vinculada a la producción de los imanes que están adentro de la eólica. Esto es especialmente grave en África y en Asia. Le llaman los pueblos o las ciudades del cáncer, las que están cercanas a esa minería. También para la fotovoltaica hay una minería altamente contaminante y dañina para las poblaciones, vinculadas a la extracción de silicio, mercurio, se utiliza arsénico también en el proceso. Esto está todo ahí referenciado, hay un artículo en Sur que escribí hace un tiempito que lo pueden ver, no voy a ir muy a fondo, pero es importante tener en cuenta que para producir la energía, la fuente de energía es renovable. El viento y el sol son renovables, pero la forma de capturar energía, llamémosle, no son renovables, porque necesitan minerales muy específicos y muy complejos de obtener y por lo tanto muy dañinos para el ambiente con los alimentos. A su vez, el funcionamiento de estos formas de energía renovable, llamémosle entre grandes comillas, tienen problemáticas también. La eólica genera mortandad de murciélagos, la fotovoltaica desplaza monocultivos, utiliza tierra fértil, que ya estaban diciendo, además se utilizan agroquímicos para mantener el suelo sin pastura. Va a quedar agujero con hormigón, donde se aloja la fotovoltaica por hectáreas, donde se piensa por la fotovoltaica. Tiene un montón de problemas durante el funcionamiento también, y después el problema de residuos, ¿no? A nivel mundial no sabe qué va a hacer, ¿no? La mega zapa que mide 30 metros de la eólica, en algunos países la están enterrando, generando cementerios de zapa, solo se recicla el 5% de la fotovoltaica eólica. Es decir, que es un modelo sustentable a largo plazo, no tiene ningún fundamento científico. El fundamento que tiene es recortar la realidad y decir, no estamos usando petróleo, entonces es sustentable. No, recorto el problema, un problema muy pequeño y me olvido todo lo demás, lo de antes y lo de después. El segundo biogénico tampoco me detengo mucho, pero lo importante acá es que este documento que hicieron unos alemanes, cargados por el Ministerio de Industria, lo pueden leer, leanlo, es muy complejo, la verdad es bastante complejo, pero básicamente lo que dice es que la principal fuente de dióxido de carbono fácil y barata de tomar en Uruguay son las plantas de celulosa. Es decir, estas empresas se van a asociar a las plantas de celulosa, le van a reforzar el negocio a las plantas de celulosa, y eso va a tener un impacto indirecto, ya que tanto le gusta a las empresas de trabajo indirecto, hablemos también de los daños indirectos, que son la expansión de la forestación. Y cómo eso afecta a la comunidad rural, desplazándola, dejando sin agua, destruyendo el suelo, afectando la producción, etcétera, que en este caso es decir que no hablamos de forestación. Los esterilizadores es un problema global, es un problema. Los aparatitos que separan el agua utilizan también unos minerales muy complejos de traer, que están siendo fuentes de tensiones geopolíticas, especialmente en Sudáfrica, Rusia y Zimbabue, porque se utilizan, un par de, no me acuerdo ahora los nombres, están por ahí, platino e iridio, que son dos minerales complejos de extraer, también bastante importantes. Generar mucho hidrógeno verde en el mundo va a implicar una alta demanda de esto y por lo tanto una gran tensión política. Europa, especialmente Alemania, ya está hablando de tratados de libre comercio, inversiones público-privadas, básicamente ir a colonizar Sudáfrica para extraer esto, ¿no? Se repite la historia por enésima. Del agua no voy a hablar, ya hablaron un montón. Y la infraestructura, esto es importante, sobre todo para los compañeros apicultores. Siguiente. Salió hace poquito una investigación que demuestra que donde hay líneas de alta tensión, y esto es importante no solo para el hidrógeno verde, sino en general, las abejas no polinizan. ¿Por qué? Porque el campo electromagnético que genera la línea de alta tensión le genera un estrés genómico, o sea, les afecta el ADN a las abejas, y hace que ellas como que naturalmente no van a esa zona. Entonces, aumentar la cantidad de líneas de alta tensión en todo el país para que haya más eólica, más fotovoltaica, más producción de energía en general, va a implicar una afectación a los polinizadores. O sea, ahora no solo tenemos el problema de los agrotóxicos que están en las colmenas, sino además tenemos un problema con la alta tensión. A nivel mundial no hay consenso sobre el daño en la salud de los humanos, pero por las dudas Uruguay tiene una normativa que restringe el vivir, digamos, cerca de una línea de alta tensión. ¿Por qué? Porque hay varias investigaciones y está declarado como un posible cancerígeno, sobre todo leucemia en niños, que se ha demostrado en algunos puntos del mundo. No hay consenso, pero sin embargo sí hay una ley preventiva. Por lo tanto, aumentar la infraestructura vinculada a la energía también tiene sus consecuencias ecosistémicas, digamos. No es inocuo que nos pase una torre de alta tensión cerca, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Y por último, bueno, la participación que se sabe un montón, pero me parece central destacar esta cuestión de que es un calco en el procedimiento de los grandes proyectos anteriores, de UPM, UPM2, Montes de Plata, Aratirí, el data center de Google. Sistemáticamente se esconde la información, se niega la participación, se nos toma el pelo como población, incluso en algunos casos hasta se persigue, como fue en el caso del Ferrocarril Central, se persigue a las personas que se movilizan. Entonces, claramente no es un modelo, como decían Ismael y Agustina, que esté pensando en la necesidad de la gente. No tiene nada que ver con la necesidad de la gente. Entonces, básicamente, un negocio de acumulación de riqueza a los centros del mundo. Ya, que responde a su necesidad continua de expandir
el consumo de energía para tener más comodidad. Nada más. No tiene nada que ver con descarbonizar Uruguay, descarbonizar el mundo, básicamente. Entonces, para cerrar, me fui contra largo. Disculpen. Última. Sí, ya, ahí va. Ahí va. Yo lo que diría es, primero, cuestionar en profundidad los modos de vida. Esta demanda infinitamente creciente de energía no es posible en este mundo. No es posible. No podemos creer que vamos a desarrollarnos y crecer infinitamente y cada vez consumir más energía. No da el planeta. Punto. Y no es catastrofismo. Es salir un rato para afuera, respirar el hollín del Amazonas y darse cuenta que no tiene lógica. No. Entonces, ¿para qué el hidrógeno verde? ¿Para expandir? ¿Para sustituir? ¿Cómo? No, en definitiva es casi una exportación de energía eléctrica a través de una molécula de hidrógeno. Que además, producción de energía eléctrica privatizada, porque el cambio de la matriz de energía fue una privatización, ¿no? Antes la tenía toda la UTE, la parques eólicos y la fotovoltaica son privados. Esto es una nueva privatización. Eso está diciendo el sindicato de UTE hace tiempo, y hay que prestarle atención a eso también. Segundo, trascender este mito de que la tecnología no va a salvar de los problemas que la tecnología nos trajo, que salvar los problemas anteriores de la tecnología, ¿no? Como infinitamente, o sea, el problema es absurdo, ¿no? Y justamente no escuchar a la gente en los territorios diciendo, bueno, tenemos alternativas que no son este tipo, ¿no? Creo que tenemos que debatir urgentemente el crecimiento como una opción realista, ¿no? Pensar en no seguir creciendo, porque si no, no nos da el mundo, y eso implica redistribuir y distribuir, especialmente el acceso a la tierra, pero también el acceso al agua, y empezar a cuestionar profundamente la concentración de la riqueza, la concentración de la tierra. Sin eso, está difícil. Y por último, construir y sostener mecanismos de participación vinculantes, ¿no? Es como una tomada de pelo a la población decir que la gente puede participar mandando un mensajito en una puesta de manifiesto en una página web. Primero, la mitad de la población no sabe ni cómo entrar a esa página, y segundo, no integrante, ¿no? Y luego te toman el pelo. Entonces, creo que eso es una responsabilidad nuestra. Confío plenamente en la capacidad que tenemos de organizarnos y presionar. Nada de esto va a cambiar si no hay presión de abajo para arriba. O sea, yo realmente no espero nada de los políticos sucesivos que puedan venir. De hecho, todos están hablando a favor de esto. Entonces, creo que lo que sí le tengo esperanza es que nos organicemos y podamos presionar y justamente denunciar que esto no tiene nada que ver con lo que nosotros necesitamos, sino que justamente acentúa el problema que estamos viendo. Así que nada, por ahí, disculpen que me fui de largo, y está en ese artículo si quieren, y bienvenida a las críticas y los comentarios. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Gracias. Gracias por todo, por llegar hasta el final, nos soportaron todos los imprevistos. Y bueno, la verdad que tenemos todas las intervenciones, y para el cierre tenemos a Bruno. Bueno, no sé si Daniela le afecta alguna pregunta, bueno, un comentario final, pero bueno, yo voy a agradecer a todas las personas que se acercaron aquí, a las que se sumaron a YouTube también, tuvimos algunos inconvenientes, bueno, que se sumaron a Red Enví, saludar a Imael y Agustina, a Marilia, a Irene, a Carlos, que llamó, está por ahí Jessica, Rocha, Fina, ya de Rapi, Pando, y bueno, simplemente que la Asamblea es un colectivo que no lleva un año y que venimos creciendo en cuestión, y los temas que estamos tratando tienen que ver con la cuenca de la Nami, pero siempre porque es así la ley, la constitución está abierta al territorio para participar en el tema del agua. Sin embargo, estamos hablando del mismo, estamos conectados con gente del Grado, Uruguay, del Sandú, del Río Sur, del lado sur. Bueno, todas las instancias que hoy mismo las otras compartidas, funciones, palabras, con Daniel, con Fernanda, que son cosas que no estamos hablando con el tema de la participación, de la interacción de información. Y bueno, nosotros desde la CIL estamos haciendo esfuerzos para acercar toda esta cuestión y también mover el territorio. Hoy estamos en Mero, a veces hacemos Laurín, a veces hacemos en distintos lugares, estamos dando todo esfuerzo de la gente de trabajo y las cosas que hacemos en nuestra vida. Entonces, creo que eso es muy útil, y también agradecerles y decirles que bueno, la Asamblea es un espacio para ir desarrollando y promoviendo estas circunstancias. Así que bueno, sin más, agradecer también el Gumi ahí. En contacto con tu correo. Si no, que esperar que te comentar algo, ya que sobre todo, cómo esto, que está toda esta información está
como también poder llevar a los que llevan a se va, no llega a matar como ven, para que eso, y un documento político y papel, para todo el partido de llegar, como que estamos viendo, está pasando cosas, y está pasando que la operación, eso parece no me cae, que ahí, en conjunto no pasa que están viviendo cosas, así parece que la comunitaria, así un campo de organización, es igual, en un periodo de animación que hasta su colonial, o sea, hay cosas bastante importantes, y en el momento político ahora, después va a caer y va a seguir todo el proyecto, y nos va a quedar ahí, entonces me parece importante dejarlo bastante como pueda, yo me voy a pagar, así que ya, no tengo idea, y si yo no me cuenta, de por qué, lo que tiene que haber antes de cuánto, de por ahí. María, aquello de que todo lo que va a quedar hoy, con lo que vas sacando la situación, la cantidad de animación que tiene, ese es el gran desafío que soporta y cómo es soportando toda la discusión, cómo se ve, porque realmente la gente es una